Nunca olvidaré el sonido de esa frase pronunciada con esa vocecita dulce y venenosa que siempre usa mi nuera cuando piensa que nadie la escucha. Fue como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y apretado mi corazón con todo el desprecio del mundo. Yo estaba ahí parada junto a la puerta de la cocina, con las manos todavía húmedas por haber lavado los platos del desayuno familiar, cuando escuché las palabras que marcarían un antes y un después en mi vida: que mi suegra se quede en el cuartito. Los mejores cuartos para nosotros. Dijo eso riéndose como si no fuera nada, como si fuera la cosa más normal del mundo relegar a una mujer de 68 años, la misma que pagó cada centavo de aquella casa en Puerto Vallarta, al cuarto de servicio, ese huequito sin ventana que hasta el viento evitaba. Y lo peor no fue la frase. No. Lo peor fue la manera en que lo dijo. La forma tan natural de ponerme en el último lugar, como si yo no fuera la madre de su esposo, ni la abuela de sus hijos, ni la mujer que había trabajado toda una vida para que su hijo tuviera las oportunidades que ella misma jamás tuvo. Ahí apretada contra el marco de la puerta, con el olor a café frío todavía en el aire, sentí como algo dentro de mí se quebraba despacito con un ruido que solo yo escuché. Y fue ahí, en ese instante, que supe que lo que iba a pasar después les iba a cambiar la cara a todos. Pero para que entiendan cómo llegué a ese punto, tengo que retroceder unas horas. La mañana había empezado relativamente bien, aunque ya había señales de esas que una mujer mayor capta de inmediato, como un temblorcito en el pecho que te dice: aquí algo no encaja. Llegamos a la casa de vacaciones un día antes. Era una casa hermosa, lo admito. Paredes blancas relucientes, un jardín lleno de bugambilias y un olor a brisa marina que se colaba por cada rincón. Miguel, mi hijo, estaba encantado. Tenía esa sonrisa que no veía desde hacía meses, como si la playa le limpiara las preocupaciones. Mis nietos Valeria y Nico corrían de un lado a otro maravillados con la alberca, con las hamacas, con todo. Y yo me sentía feliz de verlos felices. Ese siempre había sido mi lugar en la familia, disfrutar desde la orilla sin pedir nada. Laura, mi nuera, desde que entramos a la casa, tomó el control como si fuera la administradora del lugar. Caminaba rápido, taconeando sobre el piso brillante, abriendo puertas, inspeccionando los baños, dando órdenes aquí y allá. Miguel, tú sube las maletas. Niños, no toquen todavía la alberca. Suegra, ahorita vemos dónde acomodarla, ¿sí? Esa última frase ya me pinchó un poco el alma, pero me quedé callada. No quería empezar las vacaciones con tensión. Cuando una se hace vieja, aprende a tragar silencios como si fueran pastillas amargas, todo para que los demás no se incomoden. O al menos así me habían enseñado. Cuando Laura empezó a repartir los cuartos, yo todavía tenía esperanza. Les juro que sí. Pensé que por haber pagado la casa completa, por haber sido la que propuso el viaje, por ser la de mayor edad, tal vez me tocaría algo digno. No necesitaba lujo, no, pero sí respeto. Este va a ser el principal, anunció Laura, señalando una habitación enorme con terraza y vista al mar. Aquí se va a quedar mi mamá cuando llegue mañana. Pobrecita, viene tan cansada del viaje. Mi corazón dio un pequeño saltito, pero me dije: está bien, Rosa, ella también es mamá, también merece descanso. Este de acá, continuó Laura, será para Miguel y para mí. Tiene baño privado y la terraza que da a la alberca. Asentí. No iba a discutir eso tampoco. Es normal que los matrimonios tengan su espacio. Los niños se quedan en este cuarto. Y pues, abrió la última puerta, queda el cuartito. Ahí estaba un huequito con una cama individual viejita, una ventana diminuta que no abría y una repisa rota.
Olía a humedad y a jabón barato. Suegra, si quiere, aquí puede estar usted mientras vemos qué hacemos. ¿Sí? Dijo Laura, como si fuera un favor que me hacía. Mientras tanto, Miguel entró, vio el espacio y frunció un poco el ceño, como si quisiera decir algo. Pero Laura lo cortó con un beso en la mejilla, y un luego arreglamos todo amor. Me quedé con el cuartito. Me senté al borde de la cama y respiré hondo. No lloré, aunque sentí el nudo ahí trepándose por la garganta. Miré mis manos arrugadas, marcadas por toda una vida de trabajo, de amor, de sacrificio. No pasa nada, Rosa, me dije. Mientras tus nietos estén felices, vale la pena. Pero uno siempre sabe cuando algo se siente mal. Una madre intuye cuando ya no la quieren cerca. Por la noche preparé la cena mientras ellos se tomaban fotos para subir a redes. Familia perfecta en vacaciones, así lo puso Laura en su Instagram. Yo aparecía al fondo de espaldas sirviendo arroz. Ni me etiquetaron. Cuando todos se fueron a la terraza a brindar con vino blanco, yo me quedé lavando los trastes. Era mi manera de evitar incomodar. Pero justo ahí, cuando regresé por un trapo para secarme las manos, escuché la voz de Laura desde la sala, hablando por teléfono. No sé si con una amiga, con su madre o con quién, pero su tono era claro, arrogante, como el de alguien que cree que el mundo le pertenece. Sí, mamá, ya acomodé todo, decía. Los mejores cuartos para nosotros, obvio, y que mi suegra se quede en el cuartito. Pues claro, ¿dónde más? Además ni dice nada, es de esas de antes, de las que aguantan. Con tantito que la trates, amable cae. La carcajada que soltó después me perforó el alma. Sentí que se me aflojaban las piernas. Tuve que recargarlas en la pared para no caerme. Ahí supe que no era tontería mía, no era un malentendido, no era sensibilidad de vieja. Era desprecio, descarado, frío, calculado. Y también supe que yo, doña Rosa, la que siempre se quedaba callada, ya no me iba a quedar con los brazos cruzados. Porque lo que hice después les cambió la vida para siempre. Para entender por qué esas palabras, que mi suegra se quede en el cuartito, me dolieron, tanto tengo que contarles quién era yo antes de convertirme en la señora que se conforma con lo que sea. Porque esa mujer, la que Laura creía que podía mover como una pieza olvidada en un rincón, no nació de la nada. Esa mujer venía de una vida entera de lucha, de amor y de sacrificios que casi nadie en mi familia, ni siquiera mi propio hijo, parecía recordar. Yo me llamo Rosa Martínez, nací en un barrio humilde de Iztapalapa, donde las calles olían a tortillas recién hechas por la mañana y a humo de carbón por la tarde. Crecí entre gritos de niños jugando y perros ladrando desde los azoteas, entre vecinas que se prestaban azúcar, pero también se pasaban chismes como si fueran pan caliente. Y aunque no tuve mucho, nunca me faltó la capacidad de soñar. A los 20 años conocí al que sería mi esposo Jorge, un hombre tan trabajador como risueño. Tenía esa manera de mirar la vida con esperanza, incluso cuando no teníamos más que frijoles y arroz para cenar. Nos casamos en la iglesia del barrio, con flores de papel y música de un vecino que sabía tocar el acordeón. No teníamos casi nada, pero teníamos planes. Muchos. Cuando quedé embarazada de Miguel, nuestro único hijo, parecía que todo se acomodaba poquito a poquito. Jorge había conseguido un mejor trabajo en una ruta de autobús y yo hacía costuras para las vecinas. Mi pancita crecía entre risas, canciones y la ilusión de una vida familiar tranquila. Pero el destino tiene maneras crueles de enseñarte lo frágil de la vida. A los 24 años,
Una llamada en la madrugada lo cambió todo. Jorge había sufrido un accidente en la carretera. Nunca regresó a casa. Me acuerdo perfecto del silencio que dejó su ausencia. Un silencio que no era paz. Era vacío. Era miedo. Era el eco de todas las promesas que jamás se cumplirían. Yo me quedé sola con un bebé recién nacido y una renta que no perdonaba retrasos. Fue ahí donde empezó la parte más dura de mi vida. Para sacar adelante a Miguel, tomé 2 trabajos. 2. En la mañana trabajaba en una fábrica de uniformes donde el calor era tan fuerte que sentías cómo el sudor te corría por la espalda desde las 5 de la mañana. El ruido de las máquinas industriales era tan ensordecedor que por años me quedó un zumbido en el oído derecho. Mis dedos se llenaban de heridas cada semana, pero seguía. Tenía que seguir. En la tarde limpiaba oficinas en el centro. A veces salía a las 11 de la noche cansada, con un olor a desinfectante pegado en la ropa y los pies ardiendo. Recuerdo caminar por las calles oscuras con una bolsa de pan dulce en la mano, porque ese era mi lujo de la semana. Lo que yo quería realmente era un descanso, pero un descanso era un lujo que no me podía permitir. Miguel se quedaba con doña Trini, una vecina buena gente que lo cuidaba como si fuera suyo. Le pagaba con lo que podía, comida a favores, algunas monedas, incluso tamales los fines de semana. Esa mujer, Dios la tenga en gloria, me ayudó más que nadie en ese entonces. Así pasaron los años, entre desvelos, dolores de espalda y una fe tercamente aferrada a la idea de que mi hijo no viviría la misma pobreza que yo. A Miguel le iba bien en la escuela, muy bien. Era aplicado, estudioso, soñador. Recuerdo que una vez, con apenas 5 años, me dijo: «Mamá, yo quiero ser ingeniero, como los que salen en la tele». Ese día tomé su carita entre mis manos y le prometí: «Te lo juro, hijo, vas a estudiar lo que tú quieras, aunque yo tenga que trabajar hasta quedarme sin fuerzas». Y cumplí esa promesa como si fuera un juramento sagrado. Cuando llegó el momento de meterlo a la universidad, las cuentas no daban. No había forma de pagar la inscripción. Tenía 2 opciones: o le decía que no podía estudiar o hacía un sacrificio grande. Y ya se imaginan cuál elegí. Vendí lo poco de valor que tenía mi anillo de matrimonio, unas arracadas de oro que me había dejado mi madre, y una máquina de coser que había sido mi herramienta de trabajo por años. Con eso completé el pago. El día que Miguel se graduó fue uno de los más felices de mi vida. Llevaba un vestido remendado, sí, pero mi corazón brillaba como si fuera de diamantes. Cuando lo vi recibir su diploma, pensé: valió la pena. Cada desvelo, cada lágrima, todo valió la pena. Después, Miguel consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Luego se independizó, conoció amigos nuevos, empezó a vestir mejor, a hablar diferente. Y yo me sentí orgullosa. Orgullosa de verlo avanzar, aunque a veces me doliera verlo alejarse un poco de la mujer que lo había criado. Cuando me dijo que quería abrir su propia compañía, yo fui la primera en apoyarlo. Sin dudar, le di lo que tenía ahorrado en toda mi vida, un guardadito de 20 años, algo que para mí era un tesoro, y que él recibió con una mezcla de emoción y culpa. «Mamá, ¿estás segura?», me preguntó. «Claro que sí, hijo. ¿Para qué son los ahorros si no es para ayudarte a volar?». Y voló. Sí que voló. Su pequeña compañía creció. Empezó a ganar bien, a viajar, a comprarse cosas que yo jamás habría imaginado permitirnos. Y sin embargo, yo seguía viviendo en mi casita sencilla, con mis plantas en la entrada, mis fotos viejas colgadas en la pared y mi mecedora de madera. Era suficiente. Yo no necesitaba más. Yo creía que el amor de un hijo
Era algo que aunque se estirara, nunca se rompía. Creía eso. Hasta que llegó Laura. Y sin darme cuenta, mi mundo empezó a cambiar. Pero no como yo esperaba. Si me hubieran preguntado hace años qué opinaba de las nueras, habría dicho que son como las lluvias de abril. Unas llegan suavemente, riegan la tierra y hacen florecer los jardines, y otras caen como tormentas que arrancan de raíz todo lo que encuentran a su paso. Y aunque uno cree que puede distinguir una lluvia buena de una mala, la verdad es que a veces la tormenta comienza como una simple llovizna tranquila que te engaña, que te acaricia la piel antes de destruirlo todo. Así llegó Laura a nuestra vida como una llovizna. Miguel me la presentó un domingo después de misa. Yo estaba platicando con las vecinas afuera del templo cuando él se acercó, sonriendo más de lo normal. A su lado venía una muchacha muy guapa, alta, delgada, con el cabello perfectamente liso, uñas impecables y una bolsa que costaba más que toda mi despensa del mes. Mamá, dijo Miguel con un brillo en los ojos. Te presento a Laura. Trabaja en un banco en el área de inversiones. Laura me sonrió como si hubiera estado esperando ese momento toda la vida. Doña Rosa, dijo inclinando ligeramente la cabeza, qué gusto conocerla por fin. Miguel me ha hablado tanto de usted, de lo trabajadora que es, de todo lo que ha hecho por él. Yo no sé si era genuino o ensayado, pero sus palabras cayeron justo donde una suegra quiere escuchar. Me tomó las manos con una delicadeza que me sorprendió. Usted es una mujer admirable, de verdad. Ah, ¿cómo no me iba a ganar con eso? La invité a comer pozole ese mismo día, y Laura aceptó encantada. En la mesa parecía perfecta, educada, amable, atenta con mis nietos cuando aún no existían, pero ella ya preguntaba por el futuro. Reía de mis chistes simples. Me preguntaba recetas. Me decía que yo era tan dulce como mi nombre. Esa primera impresión, ¿cómo me pesaría después? En los meses que siguieron, Laura se volvió parte del paisaje familiar. Cada domingo aparecía con flores, con pan dulce, con una sonrisa espléndida que iluminaba toda la sala. Se ganaba al barrio entero. Las vecinas suspiraban. ¡Qué suerte tiene tu hijo, Rosita! ¡Qué nuera tan respetuosa! Esa sí es mujer de hogar. Y yo me tragaba esas palabras como si fueran dulces. Pensaba, gracias, Dios mío, porque mi hijo encontró a alguien que lo quiere. Pasó menos de un año para que se casaran. Una boda bonita, sencilla, pero elegante. Yo lloré no por tristeza, sino por orgullo. Ese día, cuando los vi bailar su primer vals, pensé que por fin Miguel tendría una compañera que lo cuidara como Jorge hubiera querido. Pero dicen que el diablo es el maestro del disfraz. Y Laura, ¡ay! Laura era alumna avanzada. Después de la luna de miel, la transformación empezó como cosas pequeñas, casi imperceptibles. Primero Miguel dejó de visitarme todos los domingos. Antes llegaba cada semana con tortillas calientitas y alguna cosita para platicarme del trabajo de sus sueños, de sus miedos, de si los pagos de la empresa estaban pesados. Era mi niño, aunque fuera un hombre hecho y derecho. Pero de repente una tarde, mamá me dijo por teléfono, este domingo no podremos ir. Laura quiere que convivamos más con su familia. La semana siguiente lo mismo. Y la siguiente. Hasta que se volvió lo normal. Es que su mamá se siente sola, me explicó él una vez. Y Laura dice que es bueno que convivamos más seguido. Yo pensé, está bien, Rosa. No seas egoísta. Él tiene su vida. Porque eso hacemos. Las madres siempre nos ponemos al final de la fila. Luego vinieron los cambios en la casa de Miguel. Un día que pasé por ahí sin avisar mucho, porque nunca me ha gustado llegar de sorpresa,
Vi que las fotos que teníamos juntos, esas del kinder de su graduación de mis cumpleaños con mole casero, ya no estaban. En su lugar, había cuadros minimalistas, frases en inglés de esas que ves en las oficinas modernas y fotos de Laura en la playa. Laura en un restaurante caro. Laura con amigas. Pensé que las habría guardado para que no se llenaran de polvo. No quería asumir lo peor. Hasta que un día Laura misma me dio la pista. Ay, doña Rosa, me dijo con una risita suave. Quité unas fotitos para que la casa se viera menos cargada. Ya sabe, más moderna, más luminosa. Pero no se preocupe, las guardé bien. Ese bien sonó como en algún cajón donde no estorben. Otra señal fue cuando reorganizó la cocina a su gusto. Movió mis especias, tiró un juego de recipientes que Miguel me había regalado y dejó solo lo que ella consideraba útil. Y siempre decía lo mismo. Es que Miguel es muy distraído, suegra. Necesita orden. Pero yo sabía leer entre líneas. La que sobraba ahí era yo. La gota que derramó el vaso ocurrió en mi cumpleaños número 66. Yo había preparado todo, hice enchiladas, mole, arroz rojo flan. Pasé el día entero en la cocina, con el corazón acelerado, como el de una muchacha esperando a su primer novio. Hasta me puse una blusa nueva que había comprado en el mercado. Las 7 de la noche, las 8, las 9. Ellos no llegaban. A las 9:30 Miguel me llamó. Perdón, mamá. Laura organizó una comida con su familia y se hizo tarde. Me quedé viendo el pastel que yo misma había decorado con una velita solitaria clavada al centro. Lo comí sola, sin música, sin abrazos, sin nadie. Cuando finalmente vinieron, al día siguiente, Laura me dio un regalito pequeño, una bufanda que aún tenía la etiqueta de descuento. ¡Ay, suegra! No me gusta llegar con las manos vacías, dijo con esa sonrisa que ya empezaba a tensarme la nuca. Yo solo asentí. Ni siquiera pregunté por qué no habían venido. A esa edad, una aprende que a veces es mejor quedarse callada para no pasar por intensa. Pero en mi interior algo se apagó muy despacito. Entonces, meses después, cuando Laura me llamó dulcemente para invitarme a unas vacaciones familiares en la playa, yo me ilusioné. Pensé que quizá quería acercarse, que tal vez había entendido que la familia se cuida, que las ofensas se pueden perdonar cuando hay voluntad. No sabía que detrás de esa invitación había algo más. No sabía que ella ya tenía planes para mí. Planes que incluían ese cuartito. Planes que incluían sacarme de en medio. Cuando Laura me llamó, con esa voz dulce que usa para envolver a la gente, yo realmente creí que quería reparar las cosas. Me dijo que las vacaciones serían una oportunidad para convivir, para sanar, para ser una familia de verdad. Y yo, como tantas madres mexicanas, que siempre quieren creer lo mejor, bajé la guardia. Suegra, usted merece un descanso. Ya trabajó demasiado toda su vida, me dijo por teléfono. Piense en el mar, en la brisa, en los niños felices. ¿A poco no se le antoja? Sí se me antojaba. No voy a mentir. Y cuando mencionó que había encontrado una casa hermosa en Puerto Vallarta, grande, con alberca y vista al mar, algo dentro de mí volvió a brillar como cuando Miguel era niño. Pero claro, nada es gratis. El problema es que está un poquito cara, dijo Laura, modulando la voz como quien deja caer la información sin parecer que la está pidiendo. Son como 35,000 pesos por la semana. Yo inmediatamente pensé en mis ahorros, el dinero que tenía guardado para emergencias, para la vejez, para no depender de nadie. Y sin pensarlo mucho, dije, yo la pago, mija. Considera que es mi regalo para todos.
Hubo un segundo de silencio, apenas uno, pero suficiente para saber que eso era exactamente lo que quería escuchar. De verdad, suegra. Ay, no sé. Bueno, si usted insiste. Qué detalle tan bonito. Va a ser una semana inolvidable. En ese momento no supe cuán literal sería lo de inolvidable. Llegamos a la casa un viernes por la tarde. El taxi nos dejó frente a un portón blanco altísimo, detrás del cual se veía una bugambilia tan grande que parecía una cascada de flores moradas cayendo desde el cielo. La casa era enorme, de 2 pisos, con ventanales que dejaban pasar la luz dorada del atardecer. El olor a mar mezclado con el aroma de las plantas tropicales me hizo cerrar los ojos un segundo. Me sentí feliz, verdaderamente feliz. Los niños corrieron directo a la alberca gritando de emoción. Miguel ayudaba al chofer con las maletas. Y Laura. Laura caminaba por la casa como si fuera la dueña, inspeccionando cada rincón, empujando puertas, abriendo cajones, como quien evalúa su nuevo territorio. ¡Ay, está preciosa!, decía, justo como la imaginaba. Pasó una mano por la barandilla de madera, luego por la mesa del comedor, como si estuviera revisando la textura. Yo solo observaba, intentando no ver señales donde quizá no las había. A ver, suegra, dijo de pronto, vamos a repartir los cuartos para que todos estemos cómodos. Y ahí empezó la cosa. Abrió la puerta del cuarto principal, una habitación inmensa con cama king size, un ventanal enorme y una terraza que daba al mar. Tenía un baño tan grande que parecía un spa. Yo misma dije, ¡qué bonito cuarto! Pero Laura respondió, sí, ¿verdad? Justo el espacio que mi mamá necesita. Pobrecita, viene tan cansada del viaje. Además, con su problema de la columna, este colchón le va a caer perfecto. Mi mamá. ¿Su mamá? La mujer que ni siquiera había llegado aún. Yo tragué saliva y sonreí. Claro, está bien, respondí, aunque mi corazón ya empezaba a resentir algo. Luego abrió otro cuarto, también grande, con una cama matrimonial, balcón y baño privado. Este será para nosotros, anunció Laura, entrelazando el brazo con el de Miguel. ¿Verdad, amor? Miguel solo asintió. Después mostró el cuarto para los niños, pequeño pero agradable, con literas y una ventana que dejaba pasar mucha luz. Y finalmente quedaban 2 puertas. La primera se veía bastante normal, una habitación pequeña, con una cama individual, un closet viejo y una ventana sin vista. La otra era el famoso cuartito, literalmente pegado al área de lavado sin ventilación, con un colchón doblado sobre una estructura metálica. Olía a jabón húmedo y a encierro. Aquí está el cuartito, dijo Laura, con una sonrisa que me sonó a clavo en el pecho. Este espacio es más fresquito, suegra, y está en la planta baja, para que no tenga que subir escaleras. Miguel abrió la boca como si fuera a intervenir, pero Laura le dio un codazo sutil. Amor, ¿puedes ayudar a los niños? Se están peleando por la litera de arriba. Cuando Miguel salió, Laura se acercó a mí. Suegra, ¿le molesta quedarse aquí? Es solo por unos días. Y luego vemos. Yo sentí el golpe, pero tragué el dolor. No te preocupes, hija. Está bien. Mentí, porque no estaba bien. Pero uno aprende a tragar silencios cuando la vida te ha enseñado a conformarte con poco. Más tarde, apareció doña Teresa, la mamá de Laura. Llegó como si estuviera entrando a un hotel 5 estrellas. Perfume fuerte, lentes oscuros, de marca, un bolso enorme colgado del brazo. ¡Ay, qué casa tan divina!, exclamó apenas vio la sala. Laura corrió a abrazarla, a besarla, a mostrarle todo como si la anfitriona fuera ella. Mamá, ven,
te voy a enseñar tu cuarto. ¿Te va a encantar? Y la llevó directo al principal. Cuando escuché a Teresa decir, pues sí me lo merezco, después del viajecito, algo dentro de mí se torció. Cuando salí al patio, intenté respirar aire fresco para que no se me notara la tristeza. Ese es otro talento de las madres, saber llorar hacia adentro para que los demás no se den cuenta. Pero la verdadera puñalada llegó más tarde, cuando estaba en la cocina guardando unos platos. Laura estaba en la sala hablando por teléfono. Yo no tenía intención de escuchar, pero su voz era tan clara que la frase me detuvo en seco. Sí, mamá, ya arreglé los cuartos, decía Laura. Obvio los mejores para nosotros. Y que mi suegra se quede en el cuartito, donde más además ni se queja. Es de esas que se conforman con lo que sea. Rió fuerte, como si la humillación fuera un chiste privado. Yo me quedé congelada detrás de la puerta. Ese momento fue como una fotografía que jamás se borra de la memoria, yo de pie, con un plato aún mojado en la mano, escuchando cómo me relegaban como si fuera un mueble viejo. Y en ese instante, por primera vez en muchos años, sentí rabia. No enojo, no tristeza, rabia. Rabia de la que te sube por la garganta y te hace temblar las manos. Esa noche me acosté en el cuartito con el corazón latiéndome en los oídos. Pero lo que Laura no sabía era que al día siguiente el destino la pondría a ella en mi lugar. Porque esa mañana cometió un error que le costaría caro. Muy caro. Dormí poco esa noche. O mejor dicho, casi no dormí. El cuartito era sofocante. Las paredes parecían acercarse a mí con cada minuto que pasaba, como si quisieran aplastarme. El ventilador apenas movía el aire caliente y el colchón tenía un hundimiento justo en medio que me hacía sentir como si me tragara un hoyo invisible. Pero más que nada, lo que no me dejó dormir fueron las palabras de Laura repitiéndose en mi cabeza una y otra vez. Que mi suegra se quede en el cuartito. Es de esas que se conforman con lo que sea. Los mejores cuartos para nosotros. Cada frase era como una astilla que se clavaba más profundo. Y en ese silencio oscuro, mientras mis ojos se acostumbraban a la penumbra, algo que había permanecido dormido dentro de mí por años volvió a despertar. Una dignidad antigua. Una fuerza que creí perdida desde la muerte de Jorge. Una voz que decía: Rosa, ya basta. Una cosa es ser humilde. Otra muy diferente es dejar que te humillen. A las 6 de la mañana me levanté. No podía seguir tirada ahí. Me lavé la cara con el agua fría del baño, respiré hondo y salí al patio. La luz temprana bañaba todo con un tono dorado que hacía que la casa pareciera un sueño. Las bugambilias estaban tan bonitas que casi dolía verlas. Me senté un momento en una silla junto a la alberca y dejé que la brisa marina acariciara mi piel. Y fue ahí, en ese instante de calma engañosa, cuando escuché algo que me heló la sangre. Te dije que no trajeras a tu mamá. La voz era la de Laura, aguda, molesta, llena de fastidio. Laura, por favor, respondió Miguel, con ese tono cansado que yo conocía desde niño, el tono que usaba cuando alguien lo hacía sentir menos. No me acerqué. No quería invadir su privacidad, pero ellos no sabían que la ventana estaba entreabierta y que sus voces salían limpias, claritas, directo hacia donde yo estaba sentada. Es que no entiendes, continuó Laura. Siempre la misma historia. Tu mamá te manipula con su carita triste y tú caes, siempre caes. Mi corazón empezó a latir muy rápido. Mi mamá no manipula a nadie, respondió Miguel con firmeza. Ella solo quiere convivir, es normal. ¿Normal? Ay, por favor, bufó Laura. Rosa vive para hacerse la víctima. Y tú...
Tú sigues creyendo que es una santa, pero no lo es. Es una mujer controladora que quiere meterse en todo. ¿No viste cómo se siente dueña solo porque pagó la casa? Sentí como si alguien me hubiera abofeteado. Yo controladora. Yo que había dado todo, absolutamente todo, para que Miguel alcanzara sus sueños. Miguel tardó en responder. Se notaba que estaba pensando bien sus palabras. Laura dijo al fin: no quiero pelear. Esto se suponía que era un viaje familiar. Quiero que la tratemos bien. Es mi mamá. No estoy pidiendo nada más. Pues yo sí estoy pidiendo algo, replicó Laura Límites. Silencio. Un silencio tan largo que me hizo contener la respiración. Tu mamá puede estar aquí, añadió ella, pero no va a mandar. Y tú no la vas a poner por encima de mí. La frase me atravesó el pecho. Miguel respondió con un susurro que apenas pude escuchar. Nadie está por encima de nadie, Laura. Solo quiero que te comportes. Ella soltó una risa fría, una que jamás le había escuchado antes. Yo me comporto. La que no sabe comportarse es ella. Reclamó anoche el cuartos. Me llevé la mano al pecho. Jamás reclamé. Solo dije que estaba bien, que no se preocuparan. Eso era reclamar. No exageres, dijo Miguel. Sí lo hizo, insistió Laura. Y te apuesto que hoy se va a hacer la indignada como siempre. Miguel respiró hondo. Laura, ya basta. Ella bufó molesta, y ahí terminó la conversación, porque escuché que la puerta del cuarto se cerraba de golpe. Yo había permanecido inmóvil todo ese tiempo, con los dedos entumidos alrededor del borde de la silla. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y, por primera vez en mucho tiempo, una claridad absoluta. Mi hijo estaba atrapado. Ella lo manipulaba, lo controlaba, lo hacía sentir culpable, y él, por amor o miedo, se dejaba llevar. Pero ese día algo más pasó. Algo que cambió todo. Después del desayuno, al que Laura llegó con una sonrisa falsa y con comentarios pasivo-agresivos cada vez que podía, decidimos ir a la playa. Los niños estaban emocionados, Miguel también. Yo intenté poner de mi parte, aunque la tensión era tan gruesa que podía cortarse con un cuchillo. Pero antes de salir, Laura subió a su cuarto a buscar protector solar. Y ahí ocurrió el accidente. Yo estaba en el pasillo doblando unas toallas cuando escuché un grito. ¡Ah! Mi bolsa no está. Me asomé. Laura salió del cuarto, hecho un torbellino, el cabello alborotado, la cara roja de rabia. Alguien agarró mi bolsa de marca. Aquí estaba, aquí mismo. Teresa, su mamá, se acercó de inmediato. ¿Cómo que desapareció? ¿Quién entró? Laura me miró a mí, directo, con los ojos entrecerrados. Aquí nadie más entra, dijo ella. Así que alguien la tomó. Miguel levantó las manos sorprendido. ¿Qué estás diciendo que...? No lo dijo. No necesitó decirlo. Todos lo entendimos. Ella insinuaba que yo, la suegra que pagó la casa, la que se quedaba callada, la que jamás había robado ni una cucharita de café en toda su vida. Laura respiró entrecortado, dramaticísima. Si alguien tomó la bolsa, pues que lo diga, no pasa nada, solo quiero mi bolsa. Teresa también me miró, no con maldad, sino con duda, y eso dolió más que el desprecio. Los niños estaban confundidos. Miguel estaba pálido. Yo inhalé profundamente. No tomé nada, Laura, dije con calma. Ni siquiera entré a tu cuarto. Ella chasqueó la lengua. Pues alguien la tomó, y aquí todos saben que yo no soy. Ese fue el momento exacto en el que algo hizo clic dentro de mí. No era solo que me relegara al cuartito. No era solo que hablara mal de mí a mis espaldas.
no era solo que manipulaba a mi hijo, era que me estaba acusando. Me quería poner como culpable de algo que ni siquiera existía. Y lo peor, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Fue ahí, justo ahí, cuando me prometí que no volvería a dejar que me pisoteara y que si el destino me daba la oportunidad, le enseñaría una lección que jamás olvidaría. Lo que Laura no sabía es que su bolsa no estaba perdida. no estaba robada. Estaba exactamente donde ella misma la había dejado. Y lo que ocurrió después la dejaría en vergüenza frente a todos, porque ese día finalmente se reveló quién era realmente. ¿Y quién era yo? El ambiente en la sala se puso tan espeso que casi podía respirarse. Laura seguía parada en medio del pasillo, con los brazos cruzados, el mentón levantado y una expresión de indignación que parecía sacada de una telenovela barata. Sus ojos recorrían la habitación como cuchillos buscando un culpable, y cada vez que se detenían en mí. Yo podía sentir cómo la sangre comenzaba a hervirme. A través de los años aprendí a aguantar, a callar, a dejar pasar muchas cosas. Pero una acusación falsa, eso sí que no lo iba a permitir. No cuando jamás he robado ni un peso en mi vida. Laura, dije sin levantar la voz, no tomé tu bolsa. Ni siquiera sé cómo es. Es una bolsa de diseñador, suegra, respondió con una sonrisa torcida. No se confunde fácilmente. Teresa intervino. Hija, revisa bien. Quizá la dejaste en la terraza. A veces te distraes. No, mamá, gritó Laura. Yo sé perfectamente dónde la puse, en mi cama. Y ahora no está. Alguien la tomó. Miguel dio un paso adelante. Laura, estás insinuando algo muy grave. Y no quiero pensar que estás acusando a mi mamá. Ella abrió los ojos como si él la hubiera ofendido. Yo acusarla. Jamás, solo digo que... Pues, aquí todos somos familia, ¿no? Si alguien la movió, que lo diga. Esa frase, que lo diga, era veneno. No estaba preguntando, estaba provocando. Y entonces sucedió algo que nunca había visto en mis 68 años. Los niños, mis nietos, mis tesoros, comenzaron a verse entre ellos con miedo, como si realmente existiera el riesgo de que yo hubiera robado algo. Ese fue el golpe más duro. Mi nieta Valeria me miró tímida, insegura, como si estuviera tratando de decidir si podía confiar en su propia abuela. El corazón se me rompió en pedacitos. Miguel, al ver eso, explotó. Ya basta, gritó golpeando la mesa. Todos nos quedamos en silencio. Esto no es normal, Laura. No puedes acusar a las personas solo porque sí. Mucho menos a mi mamá. Ella nunca haría algo así. Laura fingió ofenderse. ¿Crees que estoy loca? ¿Crees que inventaría algo así? Miguel respiró profundo, casi temblando de frustración. Creo que estás nerviosa y que no estás pensando con claridad. Ella soltó una risa fría. ¿Nerviosa? Miguel, me costó un dineral esa bolsa y ¿tú crees que esto es un berrinche? No, es una falta de respeto. Y entonces, sin que nadie lo esperara, doña Teresa dijo lo que todos necesitábamos oír. Hija, revisa bien, en serio, con tanto maquillaje protector solar y cosas que traes siempre, quizá la dejaste en otro lado. Laura giró hacia ella como si le hubiera traicionado. Mamá. Pero ya era demasiado tarde. La duda estaba sembrada. Fue entonces cuando yo, en completo silencio, decidí actuar. Me levanté despacio del sillón sin decir ninguna palabra y comencé a caminar hacia la escalera. Miguel me miró preocupado. Mamá, ¿qué haces? Voy a ayudarte, hijo. Si la bolsa desapareció, la encontraremos. No quiero que esta discusión siga. No quiero más tensión. Y subí. Pero en realidad no iba a buscar absolutamente nada. Yo sabía perfectamente dónde estaba la bolsa. Y sabía quién la había movido.
La había visto yo misma sin querer al amanecer. Cuando salí del cuartito para ir al baño, estaba fuera del cuarto principal recargada contra la pared, como si Laura la hubiera dejado en el piso cuando acomodaba sus cosas. Nadie la robó, nadie la movió. Laura simplemente era descuidada y orgullosa. Y por no reconocer su error, prefería insinuar que alguien, especialmente yo, podía ser la culpable. Pero no iba a exhibirla enseguida. No, ese no era mi estilo. Subí despacio. Revisé algunas puertas para que todos escucharan que estaba buscando. Me tomé mi tiempo, hasta que finalmente, cuando todos estaban tensos y a la expectativa, dije con voz firme: «Aquí está». Escuché pasos apresurados detrás de mí. Era Miguel, seguido por Teresa. Y ahí, justo al lado de la puerta del cuarto principal, donde yo misma la había visto horas antes, estaba la dichosa bolsa. Miguel la tomó del piso, la levantó y su rostro se transformó, mezcla de alivio y enojo. Laura gritó desde el pasillo: «¡Ven acá!». Ella subió casi corriendo, con expresión de «¿Y ahora qué?». «¿Qué pasa, amor?». Miguel levantó la bolsa frente a su cara. «¿Esto qué es?». Laura parpadeó, tragó saliva, y en un segundo vi cómo sus ojos se movieron hacia la pared. Reconoció el lugar. Sabía que había sido ella, pero mintió. «Ah, yo no sé. Alguien la puso ahí». Miguel cerró los ojos. Se pasó la mano por el cabello. Estaba perdiendo la paciencia. «Laura, por favor. Esto se está volviendo absurdo. La bolsa estuvo aquí todo el tiempo y tú hiciste un escándalo insinuando cosas, cuando claramente fue un descuido tuyo». Ella cruzó los brazos, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Pues sí estaba ahí. ¿Por qué no la viste antes? No es mi culpa que alguien la moviera. Yo respiré hondo. Ese era el momento perfecto. «Nadie la movió, hija», dije despacio. A veces una anda con prisa y deja las cosas donde sea, no hay problema. Pero Laura no podía aceptar eso. Su orgullo valía más que la verdad. «¿Está diciendo que yo miento?», disparó. Y ahí fue cuando Teresa, su propia madre, la interrumpió con un tono seco. «Laura, ya basta. Estás haciendo quedar mal a todos, y más a ti». Laura se quedó muda. Miguel bajó la bolsa lentamente. «No quiero pelear más, pero sí quiero que entiendas que no voy a permitir que vuelvas a tratar a mi mamá así. Ni con insinuaciones, ni con desprecio, ni con humillaciones». El aire se detuvo. Yo no dije nada. No me hacía falta. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel estaba poniéndose de pie por mí. Laura, al verse rodeada, se encogió un poco, pero aún así lanzó el último golpe. «Bueno, si así te pones por tu mamá, quizá debemos replantearnos estas vacaciones». Miguel la miró directamente. «Sí», respondió. «Quizá deberíamos». Esa tarde, las cosas se quedaron tensas pero tranquilas. Laura casi no habló. Teresa intentó mediar, pero el mal ya estaba hecho. Miguel se quedó conmigo en la cocina un rato, ayudándome a picar verduras para la comida. Lo vi en silencio. Tenía la cara cansada. «Gracias, hijo», le dije despacio por defenderme. Él dejó el cuchillo, me tomó la mano. «Perdóname, mamá, por no haber visto antes quién es Laura realmente, por haberte dejado en el cuartito, por todo». Yo apreté su mano con lágrimas contenidas. «No te preocupes, mi amor. Lo importante es que ahora ya ves las cosas claras». Pero lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que lo peor estaba por venir. Porque cuando Laura se sintió acorralada, su orgullo herido buscó venganza. Y su siguiente movimiento iba a sacudir toda nuestra familia. La tensión después del incidente de la bolsa
se quedó suspendida en el aire como una tormenta que no termina de caer, pero que tampoco se disipa. Cada paso que dábamos dentro de la casa resonaba demasiado fuerte, cada suspiro se sentía como un reclamo silencioso. Miguel se esforzaba por mantener todo en paz, los niños estaban nerviosos, y Laura caminaba como fiera herida con el orgullo hecho pedazos. Y yo guardaba silencio, pero no porque quisiera evitar el conflicto. No, era otro tipo de silencio, un silencio que antecede a una decisión importante, un silencio que ya no es sumiso, sino estratégico. Por primera vez en muchos años me sentía completamente dueña de mí misma. La noche cayó sobre la casa en Puerto Vallarta, cubriéndola con ese brillo cálido que solo las costas mexicanas tienen. A lo lejos se escuchaba música de marimba, risas de turistas, pasos descalzos sobre la arena. Pero dentro, el ambiente estaba cargado de electricidad. Después de cenar, Miguel llevó a los niños a dormir. Laura subió a su cuarto sin decir palabra. Teresa se quedó un ratito en la terraza, tomando un té que yo misma le preparé. Se le veía inquieta, como si quisiera hablar, pero no se atreviera. Hasta que al final lo hizo. «Doña Rosa», susurró, «mi hija no es mala, solo es complicada». Yo le di un sorbo a mi café antes de contestar. «Entiendo que la quiera», dije con calma. «Pero el amor no justifica la falta de respeto. Nadie merece ser tratado como estorbo, y mucho menos ser acusado injustamente». Teresa bajó la mirada avergonzada. «Tiene razón». Hubo un silencio profundo entre nosotras, un silencio que no dolía, sino que aclaraba. A la mañana siguiente, Laura bajó con una sonrisa que me puso los nervios de punta. Una sonrisa demasiado amplia, demasiado dulce, demasiado falsa. Algo tramaba. «Buenos días a todos», dijo, como si nada hubiera pasado. «Pensé que hoy podríamos repartirnos las actividades. Yo puedo cocinar, Miguel puede llevar a los niños a la playa, y doña Rosa». Se detuvo. Sonrió con la comisura de la boca. «Usted podría, no sé, ordenar un poco el área de lavado. Está desordenada». Fue como si me aventaran agua helada encima. Miguel reaccionó de inmediato. «¿Qué no, Laura? Mi mamá no tiene por qué hacer eso». Ella hizo un gesto inocente. «Ay, amor, solo estoy sugiriendo. Todos debemos colaborar, ¿no? O ella no». La manera en que lo dijo, el tono, la intención. «¿Quería ponerme en mi lugar?» En su lugar, en el cuartito, en el rincón, en la servidumbre, como si yo fuera menos que todos. Pero yo ya no era esa mujer que tragaba humillaciones en silencio. No esta vez. Respiré hondo. Y fue ahí donde tomé la decisión que cambiaría todo. Me paré despacio con la serenidad de quien ya no tiene miedo. «Sabes, Laura», dije con voz suave, «tienes razón». Ella arqueó una ceja sorprendida. «Así», respondió triunfante, en que es momento de que todos colaboremos, pero también es momento de que todos aprendan algo sobre esta casa». Miguel me miró confundido. «¿Mamá?» Yo caminé hacia la mesa y puse mis llaves sobre ella. Las llaves que había llevado conmigo desde el primer día. Las llaves que nadie más había notado. Las llaves que abrían no solo la puerta principal, sino también un candado muy particular. Esta casa, comencé mirando a todos, no solo la pagué yo. Laura frunció el ceño. «¿Perdón?» Yo asentí. Sí, la pagué, en su totalidad, de mis ahorros, de mis sacrificios, de todos los años que trabajé desde la madrugada hasta la noche. Pero no solo eso. Me dirigí hacia un mueble del comedor.
Abrí un cajón y saqué un folder que había traído conmigo. Documentos legales. Miguel abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. Mamá, ¿qué es eso? Los papeles de la casa, los recibos, el contrato, todo. Pero hay algo más importante, hijo, la persona que está registrada como titular. Laura tragó saliva. ¿Y quién es? Yo la miré a los ojos. Tú no. El silencio cayó como piedra. Abrí el folder lentamente como si fuera un acto ceremonial. Esta casa la puse a nombre de 2 personas, Miguel y mis nietos. Teresa se cubrió la boca con la mano. Miguel quedó paralizado. Laura palideció, como si hubiera visto su propio funeral. ¿Cómo que? Ellos dijo con la voz quebrada. Pero, yo también soy parte de la familia. Sí, respondí con calma, pero el respeto también es parte de una familia, y tú no lo has tenido. Ella dio un paso hacia mí. Me está amenazando. ¡No! Sonreí suavemente. Solo estoy aclarando. Esta no es tu casa. No puedes decidir quién se queda en el cuartito. No puedes exigirme que limpie. No puedes excluirme. No puedes humillarme. Se quedó muda. Miguel se acercó, puso su mano sobre mi hombro. Mamá, ¿por qué no nos dijo? Yo lo miré con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Porque quería que la disfrutaran, que fueran felices, que sintieran que tenían un lugar para descansar. Pero ayer, cuando escuché lo que dijeron, entendí que a veces uno tiene que poner límites para que lo respeten. Laura empezó a llorar, no de tristeza, de rabia. Esto no es justo, gritó. Tú no puedes hacerme esto. Yo soy la esposa de Miguel. Yo respiré hondo. Y yo soy la mujer que lo crió sola, la que le dio todo, y la que no va a permitir que uses a mi hijo para hacerte la víctima. A partir de hoy, si quieres estar en esta familia, tendrás que ganarte ese lugar. Laura temblaba. Miguel se acercó a ella. Laura, tal vez esto es lo que necesitabas escuchar. Ella dio un paso atrás, herida, derrotada. No puedo más, susurró. No voy a soportar que me traten así. Tomó su bolso y subió a empacar. Teresa la siguió llamándola, pero Laura no respondió. En menos de 1 hora pidieron un taxi y se fueron. Esa tarde, mientras caminaba con Miguel y los niños por la playa, él me tomó de la mano como cuando era niño. Mamá, gracias por todo, por poner un alto, por enseñarme que el amor también se defiende. Yo apreté su mano con fuerza. Te amo, hijo, y siempre estaré contigo, pero ya no permitiré que nadie me ponga en un cuartito, nunca más. Miré el mar, sentí la brisa, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí chiquita, ni estorbando, ni callada. Me sentí fuerte, muy fuerte. Gracias por escuchar esta historia. Si tú también has vivido algo similar, si has sentido que te hicieron a un lado, quiero que sepas algo. Tu valor no depende del lugar que otros te asignen, sino del que tú te atreves a ocupar. Cuéntame en los comentarios qué parte te conmovió más y desde dónde nos estás escuchando. Tenemos muchas historias poderosas para ti cada día. Suscríbete para no perderte ninguna. Seguimos juntos en este camino. El olor a desinfectante todavía me seguía pegado en la piel cuando abrí la puerta de mi casa. Había pasado 26 horas seguidas en el hospital. Ni 1 hora de sueño, apenas un café frío y un pan duro entre un código azul y otro. Llegué pensando en un té caliente y en el pedacito de queso que había dejado la noche anterior. Pero cuando abrí la nevera me quedé helada, vacía. Ni leche, ni tortillas, ni una manzana olvidada. Solo el eco del frío. ¿Qué pasó con la comida?, pregunté.
Detrás de mí, Karina, mi nuera, apoyó los brazos en el marco de la puerta. Su tono fue seco, sin una pizca de culpa. No compartimos comida, Alma. Cada quien compra lo suyo. Así se evitan los malos entendidos. Me quedé mirándola. Por un instante sentí que el corazón me daba un paso atrás. Julián, mi hijo, asomó desde el pasillo, con la camisa arrugada y los ojos medio dormidos. «Mamá, no empieces», sí murmuró. «Es mejor así». Tragué saliva. Me dolió más la voz de él que las palabras de ella. No dije nada. Caminé despacio hacia mi cuarto, sentí como el suelo frío se pegaba a los talones y recordé cuántos años llevaba pagando esa casa ladrillo por ladrillo, turno tras turno. Esa noche no cené. Preparé un té con el último sobre que encontré en el cajón y me acosté con el estómago vacío. Pero en mi mente empecé a cocinar otra cosa, un plan. La madrugada en Guadalajara huele a pan recién hecho y a tierra mojada, pero esa noche solo olía a silencio. Me dolía todo el cuerpo, pero más me dolía la idea de que en mi propia casa me sintiera una extraña. No compartimos comida. Esa frase se me quedó dando vueltas en la cabeza como una mosca terca. Recordé los primeros años con Ricardo, mi difunto esposo, cómo juntábamos monedas en una cajita de galletas para comprar el refri. Lo limpiábamos juntos cada domingo. En esa época, abrir la puerta del refrigerador era mirar los logros de nuestra vida, un guiso, frutas, pan, leche para Julián cuando era niño. Ahora el mismo refrigerador era una frontera. El mismo lugar donde antes cabía el amor, ahora estaba dividido por etiquetas. A las 6 de la mañana, todavía sin dormir, me levanté. Fui a la cocina. En la repisa, los frascos de café y azúcar tenían etiquetas con marcador negro Karina. En los cajones, los cubiertos estaban divididos. Hasta el jabón de trastes tenía su nombre. Me serví agua del grifo. Sabe a cloro, pero tragué como si fuera orgullo líquido. Karina apareció en pijama. Me saludó con un buenos días tan mecánico que dolía. «Voy a hacerme unos huevos», dijo sin mirarme. «Hazlos», respondí. Mientras batía los huevos, el sonido del tenedor contra el tazón me pareció una bofetada. Recordé cuando era yo quien cocinaba para todos, cuando el olor a frijoles llenaba la casa. Ahora la cocina parecía un campo minado. Julián entró, la besó en la frente, tomó un pan, el de ella supongo, y salió. No me miró. Me quedé sola mirando la sartén humeante. El olor del aceite me revolvió el estómago. Salí de casa. Necesitaba aire. Fui a visitar a doña Licha, mi vecina, una viejita con la presión alta y la lengua filosa. Otra vez de turno enfermera, me preguntó mientras me servía café de olla. Sí, respondí sonriendo apenas. Hoy fue pesado. Pues siéntese, aquí hay pan del bueno. El pan crujió entre mis dientes y por un momento sentí que la vida todavía sabía a algo. Doña Licha me miró de reojo. Trae cara de hambre vieja, pero no de comida, sino de cariño. Tal vez las dos, le dije, y se me quebró la voz. Regresé a casa con la promesa de no llorar más. No por orgullo, sino por dignidad. Encendí la radio, puse los frijoles que me quedaban y comí sola. Cada cucharada era un recordatorio, esta casa la levanté yo, y nadie me va a borrar de ella. Esa noche abrí un cuaderno nuevo. En la portada escribí con marcador azul límites. Debajo la primera frase: el silencio no es rendición, es el espacio donde crece el plan. Empecé a escribir qué compro, qué falta, qué haré si las cosas siguen así. No era venganza, era una estrategia. No podía expulsarlos. No quería guerra, ¿no? Quería que aprendieran el valor del amor, ese que no se mide en etiquetas ni en bolsas separadas. Miré por la ventana.
La calle estaba tranquila, solo el canto de un gallo lejano y el rumor de la lluvia que empezaba a caer. Cerré el cuaderno y me prometí algo. La próxima vez que abra esa nevera, no quiero verla vacía. Quiero verla llena de respeto. El sol apenas asomaba entre las cortinas cuando me despertó el ruido de una licuadora. No era el zumbido normal del desayuno compartido, sino ese ruido áspero que suena como una frontera, cada quien en lo suyo. Me quedé un momento acostada mirando el techo. En la pared todavía colgaba la foto de Ricardo, mi difunto esposo, con su sonrisa ladeada y el sombrero chueco. Parecía mirarme con paciencia, como diciéndome: aguanta tantito más, Alma. Me levanté despacio. Sentía los pies hinchados del turno de ayer, pero el estómago vacío mandaba órdenes más fuertes. Fui a la cocina con una esperanza tonta, casi infantil, de que algo hubiera cambiado. Que la nevera tuviera aunque fuera una manzana olvidada o un frasco compartido. Pero no. Ahí estaba una división invisible, cruel, pero exacta. El estante de arriba lleno de frascos, con etiquetas escritas en marcador negro Karina. En el medio, una botella de agua con el mismo nombre. En el cajón, pan embolsado, con otro papelito que decía lo mismo. Mi nombre, en cambio, no aparecía en ningún lado. En la mesa había una canasta con pan dulce. Me acerqué. Ese pan es mío, dijo Karina, sin levantar la vista del celular. Me detuve a medio movimiento. Solo quería ver si estaba fresco, contesté. Ella encogió los hombros. Cómprate el tuyo, Alma. Así evitamos problemas. Su voz sonó como una puerta que se cierra sin mirar atrás. Julián entró bostezando. Se sirvió café de un frasco con el nombre de Karina y ni se dio cuenta. Ella lo miró, frunció el ceño, pero no dijo nada. Yo observé esa escena como quien ve una obra que ya sabe cómo termina. Mientras ellos hablaban de cualquier cosa, de una serie, de un pago atrasado, mi mente vagó a otro tiempo, cuando en esa misma mesa desayunábamos juntos y Julián mojaba el pan en mi café. Ricardo contaba chistes malos y yo fingía reírme para verlo feliz. La casa olía a pan y a jabón de lavandería. Ahora olía a distancia. Después de que se fueron, me senté frente a la mesa vacía. Apoyé las manos sobre la madera y las sentí frías, como si no fueran mías. En la repisa, la olla grande donde solía cocinar frijoles seguía cubierta de polvo. Nadie la usaba desde hacía meses. Respiré hondo y decidí que no iba a dejar que el silencio se tragara la casa. No otra vez. Fui al mercado y compré lo justo medio kilo de frijol, unas cebollas, 2 jitomates, un poco de arroz. Guardé mis compras en una bolsa distinta, sin nombre, sin marca. Cuando llegué encontré a Karina limpiando la estufa. Me sonrió, pero era una sonrisa cortante. «Ah, trajiste comida. ¿Dónde la vas a poner? En la alacena», dije. «Esa alacena ya está llena. Entonces la pondré en el mueble viejo». Ella se encogió de hombros. «Como quieras. Pero no quiero que se mezcle nada». No respondí. Me limité a ordenar mis cosas, pero cada movimiento mío era un acto de resistencia. Cada frijol que acomodaba era una semilla de dignidad. Esa noche, cuando se fueron a dormir, me quedé en la cocina. El reloj marcaba las 11 y el sonido del refrigerador era lo único que rompía el silencio. En una esquina encontré un papelito doblado. Era un recibo de luz a mi nombre. Todo seguía saliendo a mi nombre. La casa, la cuenta, los impuestos. Yo era la dueña, pero me sentía invitada. Apagué la luz y antes de irme a dormir, toqué el marco de la puerta donde había marcas de lápiz con las alturas de Julián a lo largo de los años. 5 años, 7 años, 12 años. Me vino una punzada en el pecho. Esa puerta
Era testigo de todo, las risas, los regaños, los abrazos, y ahora del silencio. Al día siguiente temprano, salí con el mandil puesto rumbo a la casa de doña Licha. Ella me esperaba sentada con una taza de café, de olla y pan recién tostado. Ya le iba a ir a tocar, dijo, no la vi anoche, tuve turno doble, Licha. Y tu nuera, ahí en su mundo. Doña Licha me miró con ese gesto que solo tienen las mujeres que han vivido mucho. No deje que le ganen el orgullo, Alma. Una casa no se pelea, se defiende. Sus palabras me acompañaron todo el día. Cuando regresé, la casa estaba en silencio. En la mesa, Karina había dejado un sobre con dinero. Para el gas decía, lo tomé, lo guardé y escribí en mi cuaderno. Hoy descubrí que hay muchas maneras de compartir. A veces se comparte el aire, a veces el silencio. Pero ninguna casa sobrevive si no se comparte el respeto. Esa noche cociné un poco de arroz con huevo. Lo serví en un plato de flores viejas. Me supo a infancia, a paciencia, a resistencia. Luego escribí una frase más justo antes de apagar la luz. Si me quitan la comida, que no me quiten la calma. Apoyé la cabeza en la almohada y miré al techo. Me pareció escuchar la voz de Ricardo bajita, como cuando me decía, no te rompas. Alma solo dobla poquito, pero no te rompas. Y me dormí con esa idea. Porque a veces el amor no se mide en lo que se comparte, sino en lo que uno decide no perder, aunque se quede sola. A veces el silencio pesa más que un grito. Durante días, Karina apenas me dirigió la palabra. Pasaba frente a mí, con el cabello recogido, las llaves tintineando y el olor dulce de su perfume llenando el aire. No era odio, no todavía. Era algo más pequeño, pero más corrosivo indiferencia. Yo la observaba sin rencor, intentando descifrarla. Porque una mujer no se vuelve dura de un día para otro. Algo la hace así. Y fue un martes por la tarde cuando lo entendí. Había salido a comprar pan en la tienda de la esquina. Mientras esperaba mi turno, la escuché hablando por teléfono detrás de mí. No me vio. Sí, ama. Ya sé, pero aquí las cosas son diferentes. No tenemos para lujos, decía. Todo está carísimo. Julián no encuentra trabajo y... Sí, estoy ahorrando lo que puedo. Su voz se quebró un poco, apenas perceptible. A veces siento que no encajo, que me ven como si sobrara. No necesité escuchar más. Comprendí que su desdén era su escudo. Regresé caminando despacio, con el pan tibio en las manos. El cielo de Guadalajara se había cubierto de nubes grises y olía a lluvia próxima. Pensé en cuántas veces yo misma había usado la dureza para esconder el miedo cuando murió Ricardo, cuando no sabía cómo pagar la universidad de Julián, cuando tuve que doblar turnos para no perder la casa. Tal vez Karina no era mala, solo tenía hambre de control. Esa noche, mientras ellos cenaban en la sala, saqué mi cuaderno azul. En la portada seguía la palabra que había escrito días atrás, límites. Escribí una nueva entrada. Hoy vi su miedo. No pelearé con eso. Pelearé con la indiferencia. Y para eso hay que poner reglas claras. Al día siguiente, esperé a que ambos estuvieran en la sala. Julián revisaba su teléfono y Karina doblaba ropa en el sillón. Me senté frente a ellos con el cuaderno abierto. Necesito hablar con ustedes, dije. Julián levantó la vista un poco cansado. Karina ni siquiera se movió. Esta casa empecé, tiene nombre y memoria. Es mía legalmente, sí, pero la compramos entre tres, mi esposo, mi trabajo y mi fe. Y mientras vivan aquí, quiero que siga siendo un hogar. No una pensión. Karina frunció los labios. ¿Y qué quiere decir con eso? ¿Que vamos a establecer un sistema justo? Respondí sin levantar la voz.
una mesa común. Abrí el cuaderno y les mostré una hoja con una lista. Fondo de despensa compartido. Turnos de cocina. Limpieza rotativa. Nadie se acuesta sin comer. Sin etiquetas. Sin división. ¿Y si no queremos?, preguntó Karina, con un tono entre burla y desafío. Entonces cada quien cocina aparte, pero sin vaciar lo de los demás, sin invadir, sin tirar. Julián bajó la mirada. Karina cruzó los brazos. «¿Y usted pone las reglas?», soltó. «No, las pone el respeto», contesté. Hubo silencio. De esos que se clavan en el aire como cuchillos. Yo no esperaba que aceptaran de inmediato. Solo quería dejar constancia de que el amor también sabe decir hasta aquí. Karina rió con una ironía seca. «Usted no entiende, Alma. En mi casa las cosas se hacían distinto. Cada quien cuidaba lo suyo. Si uno no tiene, se aguanta. Así se aprende. Y así se muere de hambre», le respondí sin pensar. Julián me miró incómodo. «Mamá, ya... No te enojes». «No estoy enojada, hijo. Solo cansada de tener que pedir permiso para existir en mi propia casa». Me levanté y caminé hacia la cocina. Sentí las lágrimas detrás de los ojos, pero las contuve. Puse a hervir agua. El sonido de las burbujas me dio calma. Karina se fue al cuarto dando un portazo. Julián me miró desde la puerta con una mezcla de pena y cariño. «Déjala, mamá. No está acostumbrada». Pausó. «Yo aportaré algo, aunque sea poco». Le sonreí. «Con eso basta, mijo. Lo importante no es cuánto se pone, sino que se haga con el corazón». Esa noche, mientras lavaba los trastes, recordé una frase que Ricardo solía repetir cuando las cosas se complicaban. La gente no cambia con sermones, Alma. Cambia con ejemplos. Y así decidí hacerlo, sin gritos, sin amenazas, con actos. Al día siguiente, cociné un pequeño guiso con los frijoles que me quedaban y lo llevé a doña Licha. En su casa siempre había espacio para una historia. «¿Otra vez peleando con la nuera?», preguntó. «No, esta vez no. Esta vez estoy construyendo un puente, aunque ella no lo vea». Doña Licha soltó una carcajada. «A veces los puentes se ven cuando ya los cruzaste, Alma». De regreso, el olor del guiso se quedó en mis manos. Entré a la casa y lo coloqué en el refri. No le puse etiqueta. No hacía falta. Esa noche alguien no supe quién comió una porción. Al día siguiente, el plato estaba lavado y en su lugar. No dejé nota. Tampoco hice comentario. Solo escribí en mi cuaderno: «Primer paso, cocinar sin esperar gratitud. Segundo paso, seguir haciéndolo». Porque entendí que no se trata de ganar o perder. Se trata de enseñar con calma que compartir no es debilidad. Y aunque esa nevera aún se sintiera vacía, algo en el fondo comenzaba a llenarse. El viernes amaneció con un cielo de un gris suave, como si el día mismo no quisiera meterse en problemas. En el hospital me habían dado libre después de varios turnos seguidos. Tenía la espalda hecha trizas y las manos llenas de cortes pequeños de tanto alcohol y guantes, pero mi mente no descansaba. Mientras calentaba un poco de café, escuché a Karina en el teléfono. «No, ama, aquí no se puede hablar», susurraba. Ella no entiende. Piensa que, porque trabajó toda su vida, tiene derecho a decidir por todos. Hizo una pausa. «Sí, ya sé que es su casa, pero también vivimos aquí, ¿no?». Sus palabras me dolieron, pero me hicieron pensar. Yo no quería que me agradecieran. Solo quería que entendieran que esta casa no era una propiedad, era una historia. Esa misma tarde, mientras limpiaba la alacena, vi el cuaderno azul con la palabra límites. Lo abrí y escribí en letras grandes: «La generosidad no se mendiga, se ejerce». Y se me ocurrió algo.
algo que me recordó quién era, antes de convertirme en una mujer que se contenía. El sábado toqué la puerta de la capilla del barrio. El padre Tomás me recibió con su voz pausada y su sonrisa de siempre. ¡Qué milagro, enfermera! Ninguno, padre. Solo quiero cocinar. ¿Cocinar, sí? Para los viejitos del barrio, los que viven solos. Quiero hacerles un almuerzo. El sacerdote se rascó la barba blanca. Tenemos el patio y una mesa larga. Te los presto con gusto. Y así empezó todo. Fui al mercado y con los pocos pesos que tenía, compré zanahorias, papas, 1 kilo de carne y algo de arroz. La señora del puesto me regaló una cebolla. Llévesela, doña Alma, usted siempre ayuda a todos, me dijo. De regreso pasé frente a la casa. Karina estaba en la puerta hablando con Julián. ¿A dónde va con tantas bolsas?, me preguntó. A cocinar. ¿Para quién? ¿Para quien tenga hambre?, respondí. Su ceja se arqueó desconcertada, pero no dijo más. El patio de la capilla olía a tierra húmeda y a flores marchitas. Saqué mi mandil y lo até fuerte a la cintura. En el fogón el aceite chispeó cuando cayó el primer pedazo de carne. Ese sonido, ese olor, era mi lenguaje. Pronto llegó doña Petra con su bastón y una sonrisa de niña. ¿Qué está haciendo, enfermera? Un cocido. Se queda a ayudarme, claro, pero solo si me deja probar el caldo antes. Nos reímos. A media tarde empezaron a llegar más vecinos, don Laureano con su sombrero viejo, Tere, la panadera, con una bolsa de bolillos, Lucía, la muchacha del puesto de flores. El rumor se extendió. Alma está cocinando en la capilla. En menos de 1 hora había una docena de sillas ocupadas y una mesa larga llena de platos humeantes. El aire se llenó de voces, risas, cucharas, chocando con los platos. Mientras servía, vi algo al fondo Karina, parada en la entrada con los brazos cruzados. No entró, pero tampoco se fue. El padre Tomás se acercó a ella. Si tiene hambre, hay lugar, le dijo con amabilidad. Ella negó con la cabeza incómoda. No vine por eso, respondió. Solo quería ver. Yo fingí no haberla notado, pero en el fondo su presencia me temblaba en el pecho. Cuando la última persona se sirvió la olla, quedó vacía. Me limpié el sudor de la frente y miré el mantel manchado de salsa. Era viejo con flores descoloridas, pero me pareció hermoso. Doña Petra levantó su plato y exclamó: «Esto sabe a cariño, doña Alma». Todos rieron. Entonces sentí algo dentro, una paz tibia. No había hecho mucho, solo cocinar. Pero a veces cocinar es el acto más revolucionario del mundo. Cuando empecé a guardar las cosas, Julián apareció con una canasta de pan dulce. Lo compré en la Guadalupana, dijo. Pensé que tal vez alcanzaba para todos. Gracias, mijo, le sonreí. Alcanzará como siempre. Karina seguía ahí apoyada en el marco de la puerta. Nuestras miradas se cruzaron un instante. No vi odio, solo confusión. Al anochecer volví a casa. La calle olía a humo de leña. El cuerpo me dolía, pero el alma estaba ligera. Entré a la cocina. La luz del refrigerador me golpeó en la cara vacío otra vez. Solo un frasco de agua con su etiqueta negra, Karina. Por primera vez no me dolió. Puse el mandil sobre la mesa y abrí mi cuaderno. Hoy serví comida y recibí sonrisas. No necesito llenar la nevera si ya tengo lleno el corazón. Apagué la luz y me fui a dormir con el olor a caldo en las manos. Mientras me acostaba, oí pasos suaves fuera del cuarto. La puerta del refrigerador se abrió y cerró despacio. No me levanté. No quise comprobarlo. Pero juraría que por un segundo el frío del refri se mezcló con el calor de algo que volvía a empezar. Aquella noche el cielo se deshizo en lluvia. Las gotas golpeaban las láminas del patio
como si alguien tocara una batería invisible. En el hospital me habían llamado de urgencia para cubrir un turno, pero el cansancio me ganó. Me quedé en casa. El aire olía a humedad y a nostalgia. Cerca de las 9, un trueno largo sacudió la colonia y de pronto todo se apagó. Ni luz, ni refrigerador, ni televisión. Solo el sonido de la tormenta. Salí del cuarto con una linterna pequeña. En el pasillo, Julián estaba intentando encender su celular para alumbrar. Karina, envuelta en una cobija, se quejaba. Otra vez la luz. Siempre lo mismo con esta colonia, dijo. Tranquila, le contesté. No tardará. Fui a la cocina. El silencio sin el zumbido del refri me pareció extraño, casi tierno. Busqué unas velas en el cajón. Tenían polvo. Las encendí una a una. La luz amarilla llenó el cuarto y me recordó los días sin electricidad, cuando Julián era niño, cuando hacíamos figuras con sombras en la pared y contábamos historias para pasar el tiempo. Karina se sentó en la mesa fastidiada. ¿Y ahora qué? No puedo ni calentar la cena. Podemos improvisar, le respondí. Abrí la alacena y encontré unas tortillas duras, un poco de frijoles fríos y queso seco. Esto servirá, dije. Ella me miró con cara de duda. Eso, respondí. Si uno tiene hambre, hasta una tortilla dura sabe a domingo. Tomé el comal viejo, lo puse sobre la estufa de gas y encendí la llama manualmente con un cerillo. El olor del fuego llenó el ambiente. Karina observó en silencio cómo el pan se ablandaba poco a poco sobre el calor. Por primera vez en semanas, comimos juntas, las 3 luces de las velas bailando entre nosotras. Julián llegó con un paraguas chorreando agua. No hay paso en la esquina, se inundó, dijo. Siéntate, mijo, tenemos comida. ¿Qué hay?, preguntó sonriendo. Tortillas viejas, frijoles y queso duro, contestó Karina burlona. Perfecto, respondió él. Lo que importa es el fuego, no el menú. Karina soltó una risa pequeña, casi involuntaria. No duró más de un segundo, pero me bastó. Ese instante fue un respiro. Mientras comíamos, el viento azotaba las ventanas. Una gotera empezó a caer justo sobre el suelo del pasillo. Corrí por un balde. Karina me ayudó sujetando la vela. Cuidado, le dije. Ya se respondió, pero su tono era más suave que de costumbre. El sonido del agua cayendo, la llama temblorosa, el olor del gas. Todo tenía algo de íntimo, como si la oscuridad borrara las fronteras. Después de cenar, Julián revisó los fusibles con una linterna. Parece que se quemó el principal, murmuró. Mañana lo arreglo, le dije. Karina se acercó. Tengo un amigo electricista. ¿Puedo llamarlo? Gracias, respondí sincera. Nos quedamos los 3 en la sala, cada quien con sus pensamientos. Las sombras proyectaban nuestras figuras en la pared, largas y temblorosas. De repente Julián comenzó a hablar de su niñez, de cómo odiaba los apagones, pero los extrañaba al mismo tiempo, porque eran las únicas noches donde todos estábamos juntos. Mamá hacía chocolate caliente en la olla de peltre, dijo sonriendo. Y pan con mantequilla, agregué. Sí, rió. Y luego me regañabas porque me quedaba dormido en el sillón. Karina escuchaba en silencio jugando con la cera derretida de una vela. ¿Mi mamá no hacía eso?, dijo de pronto, casi sin pensarlo. Levanté la mirada. No negó con la cabeza. Siempre trabajaba. Casi no estaba en casa. Yo aprendí a no esperar. Su voz se quebró al final. No dije nada. Solo le serví más frijoles y le empujé el plato despacio. Ella bajó la mirada y siguió comiendo. Fuera la lluvia amainó. En el silencio posterior
Se oía el goteo constante de la gotera. Cada caída era como un reloj marcando algo nuevo. Julián se quedó dormido en el sillón envuelto en una cobija. Karina y yo recogimos los platos. Al acercarme al fregadero, ella dijo: «Gracias por la cena». De nada, respondí sin girarme. No pensé que fuera tan fácil hablar contigo. No es difícil, le dije, solo hace falta que alguien apague la luz para que se escuche el corazón. Nos reímos bajito. Una risa tímida pero sincera. Antes de ir a dormir, me asomé al refrigerador por costumbre. Seguía vacío. Pero no me importó. Por primera vez, la casa no lo estaba. Al día siguiente, amaneció claro. La tormenta había lavado el cielo y el olor a tierra mojada se colaba por las ventanas. Cuando encendí la cafetera, Julián ya estaba de pie revisando el contador eléctrico. Karina llamó a su amigo, me dijo: «Viene al rato». «Ah, qué bien». Ella apareció con el cabello despeinado pero sonriente. «¿Café me ofreció?» La miré sorprendida. «Sí, gracias». Tomó la taza y la llenó. No le puso etiqueta. Nos sentamos las tres a desayunar. Era la primera vez que lo hacíamos en meses sin que nadie mencionara lo mío o lo tuyo. El silencio era distinto. No pesaba, flotaba. Julián, con una sonrisa traviesa, dijo: «Ya ven, a veces solo hace falta un apagón para volver a encender algo». Todos reímos. En mi cuaderno esa noche escribí: «La oscuridad no siempre apaga la vida. A veces solo la pone en pausa para que podamos verla de nuevo». Y debajo añadí una línea más: «Quizás no compartimos comida, pero compartimos el apagón. Y eso también une». El domingo amaneció tranquilo, con ese sol tímido que se cuela por las cortinas sin pedir permiso. El aire olía a café recién hecho. Era el primer aroma amable que llenaba la casa en mucho tiempo. Cuando entré en la cocina, Karina estaba ahí con el cabello suelto y una taza en la mano. «Buenos días», Alma dijo bajito. «Buenos días, hija», respondí sin pensarlo. Su rostro se suavizó. Era la primera vez que le decía hija desde que vivían conmigo. Nos quedamos en silencio un rato. Afuera se oía el canto de un pájaro y el goteo del agua del tejado. La vida como si nada seguía su curso. Karina dejó la taza en la mesa y suspiró. «He estado pensando en lo del otro día. El apagón. Sí, creo que nunca había comido algo tan simple que me supiera tan bien. A veces el hambre ayuda», bromeé. Ella sonrió y luego, muy seria, añadió: «No me refería a eso. Me supo bien. ¿Por qué no comí sola?» Sus palabras me tocaron en un lugar que había estado dormido. Esa tarde decidí limpiar la bodega. Hacía años que no entraba. Entre cajas y recuerdos encontré una libreta vieja de mi esposo Ricardo. Adentro una nota doblada, escrita con su letra temblorosa: «Si alguna vez sientes que la casa se enfría, no enciendas más luces. Enciende el amor». Me quedé mirando esa frase largo rato. El amor. No el romántico, sino ese amor paciente, el que alimenta sin exigir, el que sostiene sin ruido. Cuando salí, Karina estaba en el patio lavando la ropa. Tenía los brazos cubiertos de espuma. «¿Te ayudo?», le pregunté. «No puedo sola». «No dudo eso», le dije, «pero acompañadas las cosas pesan menos». Ella me miró dudando, luego asintió. Lavamos en silencio. El sol nos secaba el sudor y el jabón se nos escapaba entre las manos como si jugara. Por un momento no éramos suegra y nuera, solo dos mujeres cansadas intentando limpiar algo más que ropa. Al caer la tarde, Julián llegó con flores. «¿Qué pasó?», le pregunté. «¿Te equivocaste de casa?». No, rió. «Hoy es domingo, ¿no? Pues traje flores como papá hacía». Las puso en un florero en el centro de la mesa. Karina lo miró sorprendida.
No sabía que tu papá hacía eso, dijo. Cada domingo contesté. Decía que las flores eran recordatorios de que lo bonito también se marchita, pero vuelve si se cuida. Nos quedamos los tres mirando las flores sin decir nada. Era un silencio distinto de esos que curan. Karina rompió la quietud. Alma, he sido grosera. Su voz temblaba. No era mi intención lastimarla. Solo me sentía fuera de lugar. A veces una casa puede sentirse como una frontera. Le respondí, aunque todos vivan dentro. Yo no quería eso. Lo sé, hija. Y ahí, sin pensarlo, la abracé. No un abrazo grande de película, uno pequeño, tembloroso, pero real. Ella se quedó rígida al principio, luego se rindió y apoyó la cabeza en mi hombro. Julián los miraba con lágrimas contenidas. Ya basta de tanto orgullo, no dijo sonriendo. Nos reímos los tres. Esa noche cocinamos juntos. Nada especial arroz con leche. Pero el olor llenó la casa como un perfume antiguo. Karina revolvía la olla a Julián, contaba chistes malos y yo los observaba saboreando más el momento que la comida. Cuando sirvieron los tazones, Karina tomó el suyo y dijo: «Esta vez no le voy a poner mi nombre. Así me gusta», bromeé. «No, en serio», añadió. «Ya entendí que no se trata de compartir comida, sino vida». Las palabras se me atoraron en la garganta. Solo pude decir: «Tu suegra te va a citar esa frase hasta el fin de sus días». Más tarde, mientras lavábamos los trastes, Karina me miró de reojo. «Alma, ¿cómo hizo para no enojarse conmigo todo este tiempo?» «Ah, sí me enojé», le confesé, «pero elegí no quedarme ahí. La rabia es como el fuego, calienta, pero también quema. Yo solo quise calentar la casa». Ella asintió pensativa. «Entonces gracias por no rendirse conmigo». No me rendí porque sé lo que es necesitar una segunda oportunidad. Nos sonreímos. Esa noche, antes de dormir, abrí el cuaderno azul. Debajo de todo lo escrito, tracé una nueva línea. El amor vale cuando se da sin calcular, cuando se ofrece, aunque no lo devuelvan igual. Y más abajo, hoy entendí, el valor del amor no es llenar la nevera, es llenar la casa de alma. Apagué la luz con el corazón tranquilo. A la mañana siguiente escuché la puerta del refrigerador abrirse. Me levanté y fui a la cocina. El frío me recibió con una sorpresa. Los estantes estaban llenos. Frutas, verduras, leche, pan. Y un papelito pegado en la puerta. «Gracias por esperarme. K». Me quedé mirando esa nota un largo rato hasta que las lágrimas nublaron las letras. No dije nada. Solo acaricié la puerta del refri y sonreí. El lunes comenzó con un brillo distinto. El sol se reflejaba en las baldosas húmedas y la casa olía a pan tostado. Me levanté sin prisa, con ese tipo de paz que se instala después de una tormenta larga. En la cocina, Julián ya preparaba café, mientras Karina colocaba platos en la mesa. «Buenos días, mamá», me dijo él sonriente. «Buenos días, mijo». Karina se giró algo nerviosa. «Hay pan y fruta, Alma», digo para todos. Sonreí. Esa última palabra para todos fue como un amanecer dentro del pecho. Nos sentamos juntos por primera vez, sin etiquetas, sin fronteras de marcador negro. El café sabía mejor quizás, porque lo servíamos sin culpa. Mientras comíamos, recordé los días de soledad y los silencios duros, y me di cuenta de algo. Las familias no se rompen de golpe, se enfrían despacio, pero también se pueden calentar si alguien decide quedarse encendiendo el fuego. Después del desayuno, Karina se me acercó con el celular en la mano. «Miré», dijo, «mi mamá me escribió». Le conté lo del apagón y me dijo que tal vez debería aprender de usted. «¿De mí?», pregunté sonriendo. «Sí, que no todo se resuelve separando las cosas».
que a veces hay que mezclarlas un poco aunque se ensucien. Sus ojos se humedecieron. La abracé sin decir nada. En su llanto no había tristeza, había alivio. Más tarde Julián trajo del taller una caja de herramientas. «Voy a arreglar el zócalo del comedor», anunció. «El que lleva roto desde que tu papá vivía», le pregunté riendo. Ese mismo dijo: «Ya va siendo hora». Mientras él trabajaba, el sonido del martillo se mezclaba con la música que salía de una vieja radio. Karina canturreaba bajito mientras limpiaba y yo cocinaba. Era una sinfonía doméstica imperfecta pero viva. Al mediodía decidí hacer algo simbólico. Fui al refri, saqué todas las etiquetas que aún quedaban y las puse sobre la mesa. Esto dije, ya no lo necesitamos. Karina me ayudó a tirarlas una por una en el bote. Julián tomó la última, una que decía sal, y la sostuvo en alto antes de dejarla caer. De ahora en adelante, todo con sal, pero sin amargura, bromeó. Reímos. Mientras limpiábamos los restos de papel, sentí un nudo en la garganta, no por tristeza, sino por gratitud, porque a veces los milagros cotidianos no suenan a trompetas, suenan a cucharas moviendo café y a risas discretas que llenan la cocina. Esa tarde nos sentamos los tres en el patio. El sol caía lento sobre las bugambilias y un viento fresco movía las hojas. «¿Sabe?», dijo Julián. «Cuando papá murió, pensé que nunca íbamos a volver a tener días así». Yo también contesté. Karina lo tomó de la mano y luego me miró. «Gracias por no echarnos. Nunca fue mi intención. Solo quería que entendieran que amar no es callar, es cuidar». Ella asintió, y yo quería sentir que pertenecía. Y ahora dije, ya no hay duda. Nos quedamos así los tres mirando el cielo que empezaba a teñirse de naranja. Cuando cayó la noche, abrí mi cuaderno azul por última vez. En la última página escribí con calma: «Esta casa fue un campo de batalla y terminó siendo un hogar. Aprendimos que compartir no empobrece, que ceder no humilla y que el amor, cuando se cocina a fuego lento, alimenta hasta el alma». Debajo añadí otra línea dirigida a quien algún día encuentre esas páginas. Si llegas a sentir hambre de respeto, no busques en la nevera, mírate al espejo. El valor del amor empieza ahí. Cerré el cuaderno y lo guardé en la repisa junto a la foto de Ricardo. La miré y susurré: «Ya ves, viejo». Al final aprendieron. Esa noche cenamos juntos. No era nada especial, sopa caliente, pan, un poco de arroz. Pero había algo distinto en el aire, algo invisible y poderoso. Karina se levantó antes de que termináramos y trajo 3 velas. «Por si se va la luz», dijo sonriendo. «O por si queremos recordar», agregué. Encendimos las velas y comimos en silencio. El reflejo danzaba sobre los platos y me pareció que la casa respiraba con nosotros. Cuando Julián se levantó para recoger los trastes, Karina me tomó la mano. «Alma, gracias por enseñarme sin gritar, y tú por aprender sin huir». Nos abrazamos. Era un abrazo largo, sin prisa. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que no había fronteras entre nosotras, solo historias entrelazadas. Mientras la llama de las velas se consumía, pensé en todas las mujeres como yo, en cada madre suegra o abuela que cocina amor aunque le falten ingredientes. Y entonces, mirando a la cámara imaginaria de los que escuchan esta historia, les diría con el corazón abierto: si alguna vez la vida te deja frente a una nevera vacía, no te desesperes. Llénala de paciencia, de perdón, de fe. El amor, cuando se da de verdad, siempre vuelve. Cuéntame, ¿tú qué hubieras hecho en mi lugar? Déjame tu historia en los comentarios
y dime desde dónde me escuchas. Aquí cada día seguimos compartiendo historias de vida de esas que alimentan más que el pan. Suscríbete, acompáñame y sigamos aprendiendo juntos lo que realmente vale la pena.